Hola chicos, chicas, ¿cómo están? De Derecho Penal 2, tercer curso. Vamos a seguir con nuestra lección 1. Hoy vamos a prácticamente terminar por lo menos los temas que yo creo que necesitan, que requieren de una explicación más larga. Específicamente me refiero a lo que es la tipificación, el proceso de tipificación. No me voy a detener a explicarle a ustedes lo que es tipo objetivo, tipo subjetivo, doloso, activo, dolo directo, dolo eventual, dolo indirecto, dolo de primer grado, dolo de segundo grado, diferencia entre dolo y culpa. No les voy a, sobre todo diferencia entre dolo eventual y culpa, por ejemplo, no les voy a explicar porque ustedes esto ya aprendieron en parte general. Ahora, escuchen lo siguiente. Si tienen dificultades con el tema de tipo, por ejemplo, concepto de tipo, o con conceptos de parte general, avisen, digan en el grupo, digan en privado. Vamos a repasar si hace falta, porque si los conceptos de parte general no manejamos mínimamente bien, quiere decir que no tenemos base y no vamos a poder trabajar en parte especial, porque para poder analizar lo que es cada delito, cada hecho punible, cada tipo penal, tenés que previamente manejar una serie de conceptos que son básicos, que son elementales. Si por ejemplo no manejamos bien concepto de tipo, antijuridicidad, reprochabilidad, no vamos a poder trabajar en esta parte, porque en parte especial vamos trabajando delito por delito y ahí vamos aplicando la teoría penal, en este caso los conceptos, los elementos de la teoría del delito que se aprenden en parte general, vamos aplicando en parte especial. Por eso no hay que despreciar la teoría. Siempre nos dicen, ay, pura teoría, necesitamos práctica. Una práctica sin teoría puede ser cualquier cosa. Tiene que haber siempre una teoría, una visión de cómo se debe hacer algo, y en base a eso haces ese algo. Bueno, por eso, sobre todo los que estamos en la universidad, no podemos despreciar la teoría, el discurso, la retórica. Tienen su razón de ser, son fundamentales. Dicho esto, entonces, bueno, también quiero que me informen si pudieron acceder si pueden acceder al video. Ya saben que no subimos a la plataforma porque son muy pesados los videos, y entonces se tienen en YouTube y ustedes se enlaza el link con la plataforma y ustedes entran ahí. Me dijo la doctora Campia que alguien ya pudo bajar el video y distribuyó por WhatsApp. No sé si ese alguien es de este curso o del segundo curso, pero de todas maneras, si alguien hizo, quiere decir que se puede hacer. También me pueden decir si los videos son muy largos. Hoy vamos a hacer ¿cuántos minutos? 15, 20 minutos vamos a hacer. Y si les parece muy largo para poder compartir por WhatsApp, entonces me avisan y hacemos un poquito más corto. Esas cosas vamos a ir arreglándolas sobre la marcha. Entonces hoy avancemos y vamos a hablar un poco del proceso de tipificación. Va a dice el proceso de tipificación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Como también dije al principio, en los videos anteriores, la explicación que voy a dar va a ser lo más sencilla posible, para que entiendan, para que todos nos entendamos. Eso no quiere decir, suele pasar en los exámenes que te dicen,
yo le dije al profesor con mis palabras y no me aceptó. Siempre uno dice las cosas con sus palabras, lo que pasa es que las palabras tienen que estar bien aplicadas. Bueno, pero ¿qué quiere decir proceso de tipificación? También se puede llamar proceso de subsunción. El tipo penal, ustedes ya saben, ¿verdad? El tipo describe un hecho penalmente prohibido. Describe. Entonces, ya saben también ustedes que el elemento central del tipo es el verbo. Es el verbo, algo de gramática algo de castellano, hay que recordar el verbo. ¿Por qué es importante el verbo? Porque con el verbo se describen conductas. Hablo de conductas porque ese es el término que utiliza el Código Penal paraguayo en su artículo 14. Ahí la define y dice que la conducta puede ser una acción o una omisión. Entonces el verbo describe una acción o una acción realizada o una acción que se debió realizar en todo caso. Pero en este caso vamos a ver que, para ser más precisos, para que no haya lugar a dudas, y aplicando estrictamente lo que dice el Código Penal en su artículo 14, no sé dónde se me fue, ahí está, el Código Penal en su artículo 14, ustedes saben que aquí, en este artículo muy importante, dice: definiciones a los efectos de esta ley se entenderá como conducta las acciones y las omisiones. Entonces, para analizar, para que exista un delito, un hecho punible, tiene que haber conducta, ya sea en su forma de acción u omisión. ¿Cómo sé cuál es esa acción prohibida? Y tengo que mirar el verbo. Por ejemplo, vamos al primer tipo penal previsto, que es por el Código, que está en el libro segundo, parte especial, título 1, hechos punibles contra la persona. Esto ya expliqué la otra vez, por qué está así, por qué está sistematizado, por qué está ordenado de esta manera. Acá este orden implica una jerarquización, la jerarquización en base a los bienes protegidos. Y el bien más importante protegido obviamente es la vida. Entonces aparece en primer lugar un tipo penal, un hecho punible contra la vida. Artículo 105, homicidio doloso. O sea, una muerte producida por alguien con dolo. Repito, no voy a insistir con el tema del concepto de dolo. ¿Y qué dice acá el tipo penal? El que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es la acción aquí? La acción aquí es matar. Esa es la conducta. Bueno, y acción también, en este caso. Que también puede ser omisión. Corrijo entonces. La conducta, en este caso, es matar. El tipo penal de homicidio doloso en el Código de Paraguay dice el que matara a otro. Es decir, sanciona penalmente la conducta de matar. Esa es la conducta. Entonces, ese es el núcleo del tipo penal. Esa es la acción la conducta descrita como prohibida y castigada por el Código Penal. El que matara a otro. Entonces, para que uno pueda determinar... ¿Qué era el teléfono? Ahí está. Para que uno pueda determinar... de paso atendemos a los hijos gracias a esta modalidad de clases virtuales. Para que uno pueda determinar si hubo un homicidio, entonces
Tiene que ver si alguien murió, alguien mató a otro. ¿Y qué es el proceso de tipificación? Tiene que controlar lo que dice el tipo, dice el que matara, y ver lo que ocurre en la realidad. El pragma, dice, por acá tengo, acá está, el doctor Zaffaroni en esta obra, Estructura Básica del Derecho Penal. Y habla justamente de la tipicidad. Dice, la adecuación, que es la tipicidad, y esto es lo que uno tiene que entender bien para poder determinar si hubo o no homicidio, por ejemplo. Dice, la tipicidad, la adecuación del pragma. Dice, pragma este es un término que usa Zaffaroni, y se refiere en realidad al hecho, a la materialidad, la oikoa, ella es esa oikoa, o puede promover a pragma, un término que usa Zaffaroni. Pero el que tuya es el hecho conflictivo. Dice, la adecuación del pragma conflictivo al supuesto de hecho legal. ¿Qué quiere decir esto en términos más sencillos? La tipicidad, dice, será cuando el hecho, el pragma, dice Zaffaroni, el hecho que ocurre en la realidad coincide con lo que dice el tipo, con lo que está descrito en el Código Penal. Por ejemplo, con un ejemplo se entiende mejor. Yo, Víctor, le meto un tiro a Javier y Javier deja de respirar, cierra los ojos, deja de respirar, deja de funcionar el corazón, entonces murió. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver qué dice el tipo penal. Dice el que matara a otro. Muy bien, Víctor, cuando le mete el tiro a Javier, que dejó de respirar, dejó de abrir los ojos, etcétera, etcétera, y muere, ¿mató o no mató? Bueno, sí mató. Entonces ahí se da el que mata a otro. Ahí mató. Y se da, ahí hay una tipicidad. Ahí se da, eso es el proceso de tipificación. De subsunción, dicen también algunos. O sea, de subsunción. Subsumir, ¿qué quiere decir subsumir? Emoingejo y después va eje y la código a oikola en la realidad, a oiko. Hoy quedamos dentro la texto, la código y después la subsunción, o podemos ir la tipificación. El ejemplo que yo daba siempre es el del garage. Vos tenés un garage en la casa o donde sea, y vos vas con el auto y con la camioneta, el vehículo, metes al garage. Se adecua, o sea, el garage está es lo suficientemente amplio para que tu vehículo ingrese al garage. Una vez que está adentro, está subsumido en el garage. Bueno, ese es el proceso de tipificación, cuando el hecho que ocurre en la realidad o el pragma se adecua a lo que dice el tipo penal. Por ejemplo, matar. Ese es el proceso de tipificación al que se refiere acá la lección 1, y es el primer paso fundamental que hay que dar. Pero no queda ahí, no es suficiente, no es que con eso, ya resolví el tema, hoy me hago asunto. No estás resolviendo para nada, porque puede ser que, vamos a suponer, el verdugo, el que ejecuta la pena de muerte, mata. Ahí hay el que matara a otro. Hay una acción típica ahí. Entonces tenés que ir y sabe que está matando, etcétera, etcétera. Entonces tenés que ir a los otros elementos del hecho punible para determinar finalmente si hay hecho punible o no, o hay una causa de justificación, o una causa
disculpante, una causa justificante por un lado o disculpante por otro lado. Entonces, por lo tanto, cuando uno realiza este primer paso, está empezando. La cosa es mucho más compleja. Es cierto, normalmente, en la vida real, los delitos más comunes como robo, hurto, homicidio, son hechos punibles, brutales. O sea, que mete un tiro a otro, es muy claro, te está matando, no hay duda. Entonces, la tipificación o el proceso de tipificación, el proceso de subsunción es mucho más fácil. Pero hay casos en que, por la naturaleza misma del hecho punible, la cosa es más complicada, como por ejemplo vamos a ver en su momento lesión de confianza. Ya se complica. Un hecho determinado es típico de lesión de confianza o no. Y bueno, ahí ya la cosa es un poquito más complicada. O sea, cuando entramos, por ejemplo, al ámbito de los delitos económicos, la cosa ya no es tan clara, tan fácil como por ejemplo en el caso de un homicidio. Inclusive hay casos de homicidios mucho más complicados. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero dicen que a Napoleón Bonaparte en realidad lo mataron envenenado. Y que no es que lo envenenaron de una vez a lo bruto, sino que de a poco fueron dándole un determinado producto que al llegar a cierta cantidad en el cuerpo pasa a ser tóxico y terminó matándolo a Napoleón. Bueno, en principio uno dice hay homicidio, pero la cosa se complicó un poco más. ¿A partir de dónde pasó a ser veneno con la primera dosis que le dio? Ya se puede hablar de tentativa de homicidio, pero esa primera dosis todavía no era tóxica. Si se quedaba con la primera dosis él no moría. Entonces es bastante compleja la cosa. Pero volviendo a nuestro primer tema del día y principal, que es la tipificación. Eso es tipificación. Adecuar un hecho que ocurre en la realidad a lo que está descrito en el código. Pueden llamarlo también de subsunción. Y hay que siempre considerar, preguntarse primero dónde está el verbo, buscar el verbo. Ahora, Najay, cuando iba para el verbo ahí, pues ya YouTube. Ahí ya es complicado, pues ya gente me acaba de llorar, Najay, cuando iba para el verbo. Pero estamos en la universidad, tercer año de Derecho. Obviamente todos saben lo que es verbo. Después, también en el tipo, tener que ver el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Cuántos minutos llevamos para no...? 18. Rapidito. Sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Qué es sujeto activo? El que realiza la acción. Por ejemplo, yo di el ejemplo de Víctor que mata a Javier. Ahí el sujeto activo, el que realiza la conducta, es Víctor. Y el sujeto pasivo, la víctima, es Javier. Esto es, en líneas generales, en esto consiste la estructura del análisis de los hechos punibles que vamos a realizar en todos los casos. Si ustedes, por ejemplo, leen aquí a Jorge Evo Padre, creo que ya mostré en la otra clase, Derecho Penal, parte especial, tomo 1, pero esto es de Argentina. Y aquí, se ve acá el libro. Ahí, dejadme, yo voy a acomodarlo. Aquí está, por ejemplo, delitos contra la vida. Se dan cuenta que en eso coincide el Código Penal argentino, cómo coincide con el Código Penal de Paraguay, porque acá es de hechos punibles contra la vida, primer capítulo. Y el título es hechos punibles contra la persona. Y en el caso de Argentina es delitos contra la vida, lo mismo. Entonces, dice delitos contra la vida, define lo que es vida y todo eso. Si vamos a definir lo que es vida, vamos a dar una breve definición en el próximo video, pues tienen que saber, pues si le digo, va la vida, va el año de recoger, hay que saber explicar. Bueno, delitos contra la vida, dice, empieza acá, el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La vida humana.
define, ven acá, concepto de vida, derecho a la vida, vida humana, persona, personalidad. Después la tutela de la persona humana y así sucesivamente. Después va a, les voy a mostrar rapidito para terminar el video para que entiendan ustedes, hasta el concepto de bioética. Ya tenía acá este material que es de edición, vamos a ver qué año, bueno después vamos a ver porque se pone muy largo el video. Acá está, va definiendo la vida, después está, todo esto es para hablar de la vida, ¿eh? Todo esto para hablar de vida, vida. Tipo objetivo, acá está, tipo objetivo. Después está, después sigue, les quiero mostrar los sujetos, justamente, sujetos del delito, sujeto activo, sujeto pasivo. Miren, concepto de muerte. Se dan cuenta que es muy complejo el tipo penal de homicidio. Parece muy fácil, pero es complejísimo si uno va a desarrollar el tipo subjetivo y así sucesivamente. Esta es la estructura que vamos a aplicar en el análisis de todos los hechos punibles del Código Penal paraguayo. Acá está un padre. Les muestro nomás, este es otro, con este libro de por lo menos 20 minutos. Paramos. ¿Se paró? ¿Se paró? No. Ah, bueno. Acá. Manual de Derecho Penal, parte especial, Ricardo C. Núñez. Este libro se editó en 1976, yo tenía 5 años. Con este estudiamos en Argentina con la doctora de Derecho Penal, parte especial. Por supuesto está actualizado por el doctor Víctor Félix Reinaldi. Después, este es otro autor argentino, ya les mostré la otra vez, Carlos Creus, que también hace el mismo análisis y bien jurídico protegido, tipo activo, pasivo, sujeto activo, sujeto pasivo, etcétera. Todos estos materiales están a disposición de ustedes, son materiales de la cátedra y bueno, vamos a trabajar intensamente este año con los distintos tipos penales. Muchas gracias.